Una noche sofocante, el 20 de julio de 1973, la calma de las callecitas de Brooklyn se hizo trizas con una violencia que asustaba. Justo afuera de urgencias del centro médico Wyckoff Heights, un carro se frenó con un chillido de llantas de esos que revuelven el estómago. Eran casi las 3 de la mañana, esa hora muerta donde la oscuridad de la ciudad es más pesada y, de paso, más vulnerable. Dos tipos, con las caras a la sombra, abrieron las puertas del carro como si nada. Ni se molestaron en pedir ayuda médica ni buscar una camilla. Lo que hicieron fue botar un cuerpo casi muerto sobre el asfalto frío y sin compasión. Y se perdieron. Se los tragó el enredado laberinto de las calles de Nueva York antes de que un testigo pudiera anotar una placa. El man que dejaron ahí era Leonard Barrio, de solo 27 años. Su cuerpo era el vivo retrato del dolor más berraco. Vestido solo con unos shorts quemados, lo único que le quedó de ropa después de aguantar un calor inimaginable era una imagen de horror absoluto y palpable. Los informes médicos confirmarían después lo increíble. El 90% de su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Tenía la piel vuelta nada, sus facciones derretidas en un grito silencioso de agonía. Aún así, desafiando toda lógica, Leonard Barrio seguía agarrado a la vida. Esto no fue un accidente cualquiera, ni más faltaba. No fue por un incendio en la cocina o un lío en una fábrica. Este era el hijo más querido de Paul Barrio, un tipo que mandaba la parada como uno de los capos más poderosos y temidos de la familia criminal Lucchese. Leonard había nacido en un mundo donde el silencio, el código de la omertá, era la única moneda que servía. Un reinado montado sobre la brutalidad sin freno de su papá. La policía no tuvo que rebuscar mucho. A 6 cuadras del hospital, pillaron los escombros humeantes de una bodega, el sitio de una explosión. Era un incendio provocado, un trabajo sucio y simple, un fraude de seguro de rutina, pan de cada día en el mundo salvaje de la cuadrilla Barrio. Mientras Leonard se estaba muriendo, entrando y saliendo de un tormento que no se lo aguanta nadie, las autoridades se acercaron. Había detectives de la oficina del fiscal de distrito de Brooklyn pendientes. Estaban presionando por respuestas, desesperados por un nombre. Le preguntaron quién estaba con él. Le preguntaron quién estaba manejando el carro. Le pidieron un solo detalle de lo que había pasado dentro de ese edificio en llamas. Pero Leonard Barrio había heredado más que un apellido. Era el heredero de verdad de su papá. Incluso mientras la vida se le iba, su adoctrinamiento total y de toda la vida se mantuvo firme. Miró a los agentes de la ley a través de la neblina de la morfina y la sombra de la muerte. No les soltó nada. Se negó a decir una sola palabra. Durante casi 3 meses insoportables, luchó contra la muerte en esa cama de hospital estéril, una agonía lenta y dolorosa, hasta que finalmente se rindió a sus heridas el 6 de octubre de 1973. El sagrado código del silencio, la omertá, había sobrevivido intacto, incluso después de que las llamas se lo hubieran llevado todo. Su entierro no fue un momento de dolor solemne. Fue una escena sacada del mundo violento que finalmente lo había cobrado. Cuando los equipos de noticias de televisión llegaron a grabar el entierro del hijo de un capo de la mafia, los dolientes, tipos cuyo trabajo era romper huesos sin meter miedo, arremetieron contra las cámaras, atacaron a los medios, incluso le pegaron a un detective de policía que estaba ahí de incógnito. La violencia salvaje en la tumba de Leonard reflejó de forma perfecta la vida de violencia que había marcado su corta existencia. Paul Barrio se paró sobre la tumba recién abierta de su hijo en el cementerio St. John's, tierra que al final se tragaría a todo su combo.
Cuentan los que estaban más cerca de él que el capo quedó chambón, cambiado, para siempre después de ese día. Ahí estaba un man que manejaba un imperio criminal que se hacía $25.000 diarios, un tipo capaz de ordenar un asesinato con solo mover la cabeza, y sin embargo, no pudo hacer nada. No pudo salvar a su propio hijo de la máquina de destrucción que él mismo había montado. Este es el capítulo de la historia que Hollywood, con todo y su gusto por la mitología de la mafia, convenientemente dejó tirado en el piso de la sala de edición. Si el nombre Paul Vario le suena, es casi seguro que es por la película Goodfellas, Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, de 1990. En la película el personaje de Vario es inmortalizado como Paulie Cícero, interpretado con una calma brillante, casi filosófica, por Paul Sorvino. La versión de la película lo muestra como un personaje tranquilo y paternal. Un man de autoridad discreta que picaba ajo con una cuchilla de afeitar estando en la cárcel y les daba consejos sabios a sus hombres contra los peligros del narcotráfico, porque era un desorden. Lo pintan como una fuerza vital y que da estabilidad, ofreciendo protección y platos de pasta por igual. Pero la película les metió una mentira. Le hizo una limpieza de imagen a un verdadero monstruo. El Paul Vario de verdad no era un abuelito tierno que picaba ajo. Era un tipo que asustaba físicamente, un gigante de man que medía 1,90 y pesaba por ahí 113 kilos. Su actitud no transmitía la sabiduría calmada de un filósofo. Proyectaba la amenaza cruda y letal de un tipo que de verdad disfrutaba haciendo daño. Miren lo que pasó una noche en el restaurante Vesubio de Don Pepe. Vario estaba cenando con su segunda esposa, Phyllis. Un maitre de afán y torpe, botó vino accidentalmente sobre el vestido de Phyllis. En la versión de ficción de esta historia en la película, Paulie le hubiera echado una mirada silenciosa y brava, o hubiera soltado un chiste seco. La realidad fue mucho más brutal. Paul Vario explotó al instante. Le dio una paliza al maitre hasta dejarlo inconsciente ahí mismo, en la mitad del comedor lleno. Cuando el man trató de escapar gateando, Vario lo persiguió hasta la cocina para seguir sin piedad con la paliza salvaje. Pero la rabia de Vario no se le quitó. Horas después, cuando el restaurante ya había cerrado, llegaron 2 carros llenos de sus hombres, armados con tubos de plomo y bates de béisbol. Lanzaron un ataque vicioso y directo al personal que quedaba, golpeando sin compasión a meseros y ayudantes que no tenían absolutamente nada que ver con el vino regado. Esto no era un negocio de profesionales. Esto no era estrictamente negocios, como sugieren los clichés mafiosos ya gastados. Esta era la rabia sin freno y tóxica de un tirano que creía ciegamente que el mundo entero existía solo para complacerle cada capricho. Para entender de verdad al Paul Vario genuino, toca mirar mucho más atrás que los glamurosos y chistosos años 70 de la película, a un antecedente que la película convenientemente decidió borrar. Goodfellas arranca con la cuadrilla con plata y echando chistes en el Copacabana. Omite el año 1937. Ese año, a los 23, Paul Vario y un socio llamado Anthony Romano fueron condenados por la violación brutal de una niña de 16 años. La corte lo sentenció a 10 a 20 años en la famosa prisión de Sing Sing. Vario no aprendió su oficio en un club social agradable. Lo perfeccionó en los duros y fríos confines de las penitenciarías más berracas de Nueva York. Le dieron libertad condicional 2 veces, y en ambas ocasiones lo mandaron derechito de vuelta, una vez por robo con allanamiento y la segunda vez por negociar con propiedad robada.
Para cuando salió libre del todo en 1962, tenía 48 años, habiendo pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. El sistema penitenciario no le sirvió como un lugar de rehabilitación. Fue un crisol que lo pulió. Sistemáticamente le quitó cualquier empatía que le quedara y la reemplazó con un pragmatismo frío y sin corazón. Cuando finalmente salió, ya no era un matón cualquiera. Era un capitán en formación. Tenía las conexiones, la reputación que metía miedo y un apellido que cargaba un peso letal dentro de la familia criminal, Lucchese. Lo indujeron formalmente de inmediato como un hombre hecho y le entregaron una cuadrilla que se volvería legendaria tanto por su capacidad asombrosa para hacer plata como por su violencia increíblemente casual. Su territorio criminal abarcaba los barrios obreros de Brooklyn, East New York, Brownsville, Canarsie y Flatlands. Era un reino montado sobre casas pequeñas y golpes monumentales. Barrio manejaba su operación desde dos lugares principales y discretos que eran tan poco glamurosos como brutalmente efectivos. El primero era Gefkens, un bar alemán viejísimo en Flatlands Avenue donde se reunía. La segunda era un tráiler acabado estacionado estratégicamente dentro de varios Bargain Auto Parts, un desguace en 572 Avenue D que servía como un taller de desmantelamiento de carros robados súper eficiente. Desde ese tráiler aislado, rodeado por los esqueletos oxidados y vacíos de carros robados, Paul Vario dirigía el flujo de millones de dólares. Su paranoia era legendaria y era, crucialmente, el motor de su supervivencia. Famosamente nunca usaba un teléfono. Sabía que el FBI estaba escuchando, así que simplemente borró el aparato de su vida. Nunca tenía reuniones con más de una persona a la vez. Una disciplina diseñada para prevenir cargos de conspiración. Su regla principal y absoluta era: nunca asocié su nombre a nada. Propiedades, negocios legales, incluso su propio barco. Nada estaba registrado oficialmente a nombre de Paul Vario. Cuando lo chimaban, arrestaban. Siempre les daba a la policía la dirección de su mamá. Esta disciplina incansable lo convirtió en un objetivo casi imposible para la policía. Existía como un fantasma en el sistema, un man que vivía exclusivamente en las sombras mientras su influencia enorme y tóxica se sentía por todas partes. Y la joya absoluta de esa influencia era el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. A lo largo de los años 60 y 70, el JFK era el corazón que latía, el pulmón esencial por donde entraba la riqueza de la ciudad. Miles de millones de dólares en carga pasaban por sus terminales cada año, y la cuadrilla de Paul Vario trataba toda la operación como un supermercado de autoservicio. Grabaciones del FBI de los años 80 capturaron a mafiosos Lucchese alardeando abiertamente: éramos dueños del JFK. Esto no era carreta, era una declaración de un hecho. Tenían control absoluto sobre los sindicatos de transportadores de carga. Controlaban a los supervisores de las bodegas. Controlaban a los conductores de camiones. El plan en sí era elegante en su brutal sencillez. Un conductor de camión, parte de la red, paraba en un lugar designado y tranquilo, dejaba su vehículo desbloqueado a propósito y luego se iba por unos 20 minutos fijos, supuestamente a tomarse un tinto. Cuando volvía, el camión ya no estaba. Llamaba a la policía y ponía la denuncia de vehículo robado. Las compañías de seguros pagaban la reclamación. El conductor mantenía su trabajo y la mercancía valiosa ya estaba guardada de forma segura en una bodega en Canarsie, lista para ser vendida de inmediato en el mercado negro. Todos los involucrados ganaban, excepto las corporaciones lejanas y sin rostro. Henry Hill, el socio que al final los sapearía, traicionaría a todos,
dijo famosamente que para la cuadrilla el aeropuerto era mejor que el Citibank. En su mejor momento, Barrio supuestamente se estaba sacando $25.000 al día de estas operaciones coordinadas, una suma que no se puede ni pensar en los años 70. Una vez le mostró a Henry Hill una bóveda de banco adaptada que había instalado en su casa y afirmó que tenía mucho más de $1 millón en efectivo, contante y sonante. Él exigía y se llevaba un pedazo de todo. Si manejaba un juego de números en East New York, le pagaba a Polly. Si se robaba un camión con éxito, le pagaba a Polly. Si prestaba plata a tasas usureras y criminales, le pagaba a Pauli. Era un impuesto no oficial y obligado sobre toda actividad criminal, mantenido rigurosamente por una reputación de crueldad absoluta y sin piedad. Pero mientras Barrio podía controlar los sindicatos y mandar en el aeropuerto, mientras podía aterrorizar al personal de restaurantes y manipular descaradamente el sistema legal, un cáncer maligno se estaba esparciendo en su propia vida, una enfermedad que ninguna cantidad de plata robada podía quitar. La maldición del linaje Barrio no venía de la policía o de las cortes, venía directamente de la vida que él había decidido construir. Su vida personal era un desastre completo y absoluto, creado por él mismo. Su primer matrimonio con Vita Rizzuto se acabó por el peso de sus décadas pasadas en prisión. Su segunda esposa, Phyllis Joan McConaughey, se convirtió en el centro doméstico de su mundo durante sus años de mayor poder, pero ella estaba viviendo dentro de una jaula de oro. Phyllis era la mujer que él había defendido con esa violencia salvaje y pública en el restaurante, y sin embargo, Barrio la humillaba constantemente con amoríos abiertos y descarados. Tenía una amante y protegía ese secreto con la misma violencia escalofriante que usaba para proteger sus negocios criminales. Cuando una mesera de bar amenazó con contarle uno de sus amoríos a Phyllis, Barrio no intentó hablar con ella. Condujo directamente al apartamento de la mujer y le dio una paliza severa con un bate de béisbol. Esa era la realidad cruda y horrible de ser la señora Paul Barrio. Estaba casada con un hombre que destruiría un restaurante público para defender su honor, pero que no tenía honor propio del cual hablar. Phyllis crió a sus hijos, organizó sus cenas ostentosas y fue obligada a aguantar el flujo constante de hombres que iban y venían a toda hora, los asesinos y ladrones que componían la brutal corte de su esposo. Y luego, ella se murió. El 30 de julio de 1975, apenas 2 años después de que su hijo Leonard se hubiera quemado hasta morir, Phyllis Barrio falleció a la edad de 38, en una ciudad donde la muerte de la esposa de un capo de la mafia importante normalmente llenaría las columnas de chismes y los periódicos. Su muerte fue recibida con un silencio extraño y total. Ningún obituario detalló la causa. Ningún reportaje de noticias investigó las circunstancias. Simplemente se esfumó del registro público, enterrada en la misma parcela familiar Barrio, en el cementerio St. John's, que ya tenía a Leonard y que al final tendría a Paul mismo. Lo que sea que le haya pasado, si fue una enfermedad repentina, un accidente trágico o algo mucho más oscuro, nadie en la familia jamás soltó prenda. El silencio escalofriante alrededor de su muerte se convirtió en un eco inquietante y poderoso del silencio alrededor de la de Leonard. Era la condición permanente y definitoria de la familia Barrio. Para mediados de los años 70, Paul Barrio era un man encaramado de forma inestable en la cima de una montaña de plata robada. Pero el piso mismo bajo él estaba comenzando a desmoronarse. Había perdido a su hijo favorito por el fuego que consume. Había perdido a su esposa por la tumba fría. Y los hombres en los que confiaba para manejar su extenso imperio
se estaban convirtiendo rápidamente en cargas inestables y peligrosas. La cuadrilla que lo rodeaba no era la unidad disciplinada y profesional que sale en las películas. Era una colección de psicópatas violentos y cargas absolutas. Estaba Jimmy Burke, conocido como el Gent, un tipo tan adicto de forma patológica a robar que se atrevería a robar su propia sombra si creía que podía venderla. Y luego estaba Tommy DeSimone, un sociópata joven y asesino, cuya sed insaciable de sangre se estaba volviendo un problema serio incluso para un hombre tan naturalmente violento como Paul Vario. La película Goodfellas muestra la camaradería, los momentos chistosos y memorables, las tiendas y las fiestas extravagantes. Seduce meticulosamente al espectador con la ilusión del glamour de la vida, justo como había seducido con éxito a Henry Hill. Pero la realidad subyacente era infinitamente más cruda. La cuadrilla Vario no era una hermandad, era en verdad un culto a la muerte funcional. Y a medida que los años 70 se arrastraban, la paranoia insidiosa y corrosiva comenzó a meterse del todo. Vario sabía que el FBI estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Sabía que estaban escondidos de forma discreta en camionetas calle abajo de su desguace. Sabía que estaban chuzando los teléfonos públicos locales. Esa era la razón por la que existía y operaba exclusivamente en las sombras. Pero no podía esconder las acciones cada vez más imprudentes de sus hombres. No podía ocultar la creciente pila de cuerpos que estaban dejando regados por toda la ciudad de Nueva York. La verdadera tragedia de Paul Vario no es que al final lo cogieran, atraparan. Es que logró el éxito total. Construyó exactamente la vida que siempre quiso. Se convirtió en el jefe. Amasó los millones. Era dueño del aeropuerto. Y en el intercambio brutal, alimentó a su propia familia, uno por uno, en el horno que él mismo creó. Leonard se quemó vivo a los 27. Phyllis murió a los 38. Su otro hijo, Peter, pronto estaría comprometido moralmente, encargado de ayudar a asesinar a su propio amigo, Tommy DeSimone, antes de desaparecer del todo en el limbo, un fantasma por derecho propio. Este fue el costo verdadero y astronómico de esa vida. No se pagó en años de cárcel, se pagó en sangre fresca y caliente. Y a medida que despegamos las capas de esta historia devastadora, nos toca confrontar al hombre que se paró frío y silencioso en el centro mismo de todo. No Pauli Cícero, el tío ficticio y agradable con la cuchilla de afeitar, sino Paul Vario, el arquitecto despiadado de una pesadilla que se tragó metódicamente a todos los que alguna vez dijo amar. Para entender el colapso final e inevitable, primero debemos entender el principio del fin. Y ese punto clave comienza con el hombre en quien Vario había confiado ciegamente para manejar sus complejas operaciones en la calle. Un tipo que no era italiano, que por lo tanto nunca podría ser formalmente hecho, pero que era, muy posiblemente, el criminal más patológicamente peligroso en toda la historia de la ciudad de Nueva York. Su nombre era Jimmy Burke. Y si Paul Vario era el corazón frío, silencioso y calculador de la operación, Jimmy Burke era innegablemente su puño sangriento y que golpea sin parar. Si Paul Vario fue el arquitecto silencioso y brillante del enorme poder de la cuadrilla Lucchese, el hombre que eligió estratégicamente para hacer cumplir ese poder era una pesadilla andante y apenas controlada. En Goodfellas se le hace ficción como Jimmy Conway, retratado por Robert De Niro como un cerebro suave y calculador que le da propina de $50 a todo el mundo y que supuestamente nunca pierde la calma. El hombre real se llamaba Jimmy Burke, y aunque tenía un encanto letal y que desarma,
Ese encanto no era más que una máscara delgada para un nivel de violencia que asustaba de verdad incluso a otros mafiosos con experiencia. No era simplemente un ladrón, era un psicópata clínico. Para entender a Jimmy Burke, uno debe mirar sus orígenes. Nació en el Bronx en 1931 de una prostituta irlandesa que no estaba segura de quién era el papá. A los 2 años, fue abandonado cruelmente en los escalones de un orfanato católico. Durante los siguientes 11 años, fue movido con violencia entre docenas de hogares de crianza diferentes, sufriendo un nivel de abuso constante que habría quebrado a la mayoría de los niños por completo. Pero el momento más definitorio, y que lo formó, ocurrió cuando tenía 13 años. Iba sentado en el asiento de atrás de un carro conducido por su padre adoptivo, un man conocido por su temperamento violento. Jimmy empezó a portarse mal. El hombre se volteó para pegarle, perdiendo por un momento el control del vehículo. El carro chocó con fuerza. El padre adoptivo murió al instante. Jimmy sobrevivió al accidente, pero en lugar de que le ofrecieran consuelo, su madre adoptiva de inmediato lo culpó por la muerte y procedió a golpearlo sin piedad. Absorbió una lección profunda ese día, una lección que definiría toda su carrera criminal posterior. La violencia es el único idioma universal que el mundo de verdad entiende, y la supervivencia real significa ser siempre el que sale ileso de los escombros. Para cuando cumplió 18 años, ya estaba cumpliendo una sentencia de 5 años en prisión por pasar cheques sin fondos. Fue ahí, tras las rejas frías, que perfeccionó su habilidad aguda para manipular y leer a la gente. Rápidamente se dio cuenta de que si no podía ser italiano, y nunca podría ser hecho, tenía que ser fundamental y absolutamente útil. Tenía que ser el que más y mejor hiciera plata en el lugar. Y plata hizo. Cuando finalmente se conectó con Paul Vario en los años 50, fue un matrimonio tóxico, perfecto y mutuo. Vario necesitaba desesperadamente un lugarteniente que pudiera operar completamente fuera de las reglas estrictas y formales de la mafia. Alguien que pudiera ensuciarse las manos con consecuencias letales sin ninguna posibilidad de que se rastreara hasta el jefe. Burke, a su vez, necesitaba la protección absoluta de una poderosa familia criminal italiana. Burke se ganó el apodo engañoso de Jimmy el Gentil, porque a veces se robaba un camión cargado y luego dejaba un billete de $50 nuevo y crujiente en la billetera del conductor diciéndoles: «Vaya, cómprese un tinto». Suena precisamente como una escena hecha para una película. Suena casi noble, incluso cortés, pero era una táctica psicológica calculada y brillante. No era generosidad genuina, era un soborno cuidadosamente construido envuelto en una amenaza implícita y aterradora. Comunicaba un mensaje escalofriante. «Sé quién es usted, sé dónde vive. Tome este dinero y quédese callado para siempre, o la próxima vez no voy a dejarle efectivo». La película lo muestra como un ladrón encantador y motivado que simplemente amaba la adrenalina del golpe. Omite a propósito la oscuridad abrumadora y aterradora. En 1962, Jimmy conoció a una mujer llamada Michelle. Ella le contó que un exnovio agresivo la estaba acosando, llamando a su casa y molestándola sin parar. Un tipo normal llama a la policía. Un tipo duro golpea al acosador. Jimmy Burke no escogió ninguna de esas opciones. Condujo hasta la casa del tipo. No solo lo mató, usó una motosierra y lo desmembró meticulosamente, pieza por pieza. La policía encontró los restos el mismo día de la boda de Jimmy con Michelle. Sabían que él era el asesino. Todos en la calle sabían que él era el asesino. Pero sin un solo testigo que hablara, no había caso. Este era el hombre que Paul Vario soltó de buena gana sobre el aeropuerto JFK
Burke transformó el aeropuerto en su feudo personal. Montó meticulosamente una red integral de informantes dentro de las terminales de carga que era completamente inigualable. Sabía con precisión cuándo iban a llegar los envíos de alto valor antes que los supervisores oficiales. Cultivó agresivamente relaciones con capataces de muelles de carga, guardias de seguridad y conductores de camiones, todos comprados o intimidados para que fueran cómplices. Pero su herramienta más efectiva no era el soborno, era el conteo de cuerpos escalofriante y en aumento. Burke operaba bajo una filosofía simple y brutal. Los testigos mueren. Si un conductor de camión mostraba incluso un momento de duda, no era simplemente amenazado, desaparecía. Si un coconspirador se volvía incluso un poquito descuidado, eran encontrados de forma confiable metidos en el baúl de un carro en el parqueadero de larga duración. En un caso particularmente escalofriante, Burke sospechó que su viejo amigo y socio, Dominic Cersani, había cooperado con la policía con respecto a un camión de cigarrillos de contrabando. Habían ido juntos de vacaciones familiares. Sus esposas eran amigas cercanas. Nada de esto importó. Burke invitó a Dominic a dar una vuelta. Desde el asiento trasero, el joven protegido de Burke, Tommy DeSimone, estranguló violentamente a Dominic con un trozo de cuerda de piano. Lo enterraron sin ceremonia en el sótano de Robert's Lounge, el bar que Burke poseía con orgullo. Burke luego se emborrachaba en ese bar, riendo y jugando a las cartas, literalmente parado encima del cuerpo en descomposición de su mejor amigo. Esta falta absoluta y total de empatía humana lo hizo increíblemente efectivo para hacer plata. En su punto máximo, estaba trayendo millones y millones para la cuadrilla Vario. Organizó meticulosamente el robo de Air France de 1967, donde la cuadrilla se fue con $420.000 en efectivo sin disparar un solo tiro. Fue el golpe que le probó definitivamente a Vario que Burke era un genio de la logística. Pero el genio tiene un precio catastrófico. Burke era fieramente paranoico, impulsado por un miedo profundo y constante de volver a la cárcel. No confiaba en nadie en la tierra excepto en Vario, e incluso esa confianza era puramente transaccional. Sabía que como irlandés operando en un mundo italiano, siempre estaba a un error grave de ser completamente prescindible. Para protegerse, se rodeó a propósito de gente que era aún más imprudente y loca que él. Fue mentor de jóvenes criminales que harían cualquier cosa por su fría aprobación. Les metió en la cabeza que la lealtad era todo, incluso mientras se estaba preparando en silencio para matarlos en el instante en que se volvieran una responsabilidad. Y su alumno estrella era un joven del barrio, un muchacho llamado Henry Hill. Jimmy tomó a Henry bajo su protección cuando era solo un adolescente ingenuo. Le enseñó las mañas de cómo robar camiones, cómo vender mercancía robada y, lo más importante, cómo mantener la boca eternamente cerrada. Para Henry, Jimmy no era menos que un dios, un tipo que tiraba billetes de 20 como confeti y parecía totalmente intocable. Pero Henry nunca vio la motosierra. Nunca vio el cuerpo debajo de las tablas del piso. Solo vio al gentil. Para finales de los años 70, Burke estaba cayendo en picada hacia la desesperación. Tenía una adicción severa al juego que estaba completamente fuera de control. Estaba apostando a todo. Caballos, partidos de béisbol, incluso cucarachas corriendo por el suelo. Necesitaba un golpe masivo y nunca antes visto para cubrir sus deudas colosales. Esa desesperación finalmente lo llevaría a la terminal de carga de Lufthansa. Llevaría al atraco más grande en la historia de Estados Unidos.
pero también desataría al verdadero monstruo dentro de él por completo. Porque cuando la plata es tan vasta y la paranoia es tan profunda, la persona del gentil se esfuma y solo queda el huérfano vicioso que sobrevivió al accidente de carro. Jimmy Burke era el motor de la cuadrilla Barrio. Generaba el efectivo necesario que mantenía las luces prendidas y toda la operación funcionando en Canarsie. Pero también era una bomba de tiempo volátil y acelerada. Y la mecha fue finalmente encendida por el mismo tipo en quien Burke confiaba ciegamente para que le cuidara la espalda. Un sociópata asesino, muy volátil y desquiciado, llamado Tommy DeSimone. En Goodfellas, el personaje basado en Tommy DeSimone es, claro, interpretado por Joe Pesci. Es bajito, es chistoso, es un narrador brillante y tiene un complejo de Napoleón clásico. Es el tipo gracioso por excelencia. El verdadero Thomas DeSimone no era chistoso, y de verdad que no era pequeño. Medía un imponente 1,88 y pesaba 102 kilos. Era una presencia física enorme e imponente que no necesitaba un arma para aterrorizar a la gente. Aunque las cargaba de forma confiable de todos modos, a menudo un par de revólveres con mango de perla que le valieron el apodo amenazante de Tommy Dos Pistolas. Si Jimmy Burke era un psicópata calculador que mataba principalmente por plata, Tommy DeSimone era un sádico puro que mataba porque genuinamente le gustaba. Era el cañón suelto e incontrolado de la cuadrilla Barrio, un tipo cuya violencia casual era tan impulsiva y tan extrema que incluso Paul Barrio, un hombre que golpeaba a Maitre Dis con bates de béisbol, luchó profundamente para controlarlo. Había estado rondando a la cuadrilla desde que era un adolescente, lustrando zapatos y haciendo mandados triviales. Pero para 1970 ya no era un niño. Era un aspirante a monstruo de 20 años que anhelaba desesperadamente ser hecho, convertirse en un iniciado completo y respetado de la mafia italoamericana. Pero para lograr ese objetivo, creía que tenía que probar constantemente lo verdaderamente peligroso que era. Y la noche del 11 de junio de 1970 lo probó de una manera que sellaría su propio destino para siempre. La ubicación era Robert's Lounge, el bar discreto de Jimmy Burke en Queens. La ocasión era una fiesta espontánea de bienvenida a casa para William Billy Batts, de Vino, un hombre hecho y derecho en la poderosa familia criminal Gambino, que acababa de salir de una sentencia de prisión de 6 años por tráfico de narcóticos. El salón estaba lleno de mafiosos, humo de cigarrillo y tensión apenas contenida. Billy Batts, sintiéndose bien por su recién encontrada libertad, vio a Tommy DeSimone. Solo recordaba a Tommy como un niño, el muchacho que solía lustrar zapatos. Frente a todo el bar, Batts le preguntó directamente a Tommy si todavía tenía su caja de lustrar. En la película, este intercambio es un momento tenso y tranquilo de miedo creciente. En realidad, fue una sentencia de muerte esperando a ocurrir. Deben entender las reglas inmutables de la época. Batts era un hombre hecho formal. Era, por definición, intocable. No podías ponerle un dedo encima sin el permiso explícito de la poderosa comisión. Tommy era solo un asociado. Si golpeaba a Batts, estaba muerto de inmediato y de forma sumaria. Pero a Tommy DeSimone no le importaban las reglas. Más tarde esa noche, cuando el bar se había vaciado, Batts seguía allí. Tommy regresó. No solo lo golpeó, le dio un golpe con la pistola tan salvajemente que el cañón de su arma supuestamente le partió el cráneo a Batts. Jimmy Burke sostuvo a Batts mientras Tommy lo golpeaba sin piedad hasta que el piso estuvo resbaloso con la sangre del hombre.
Asumieron erróneamente que estaba muerto. Lo envolvieron a toda prisa en un mantel y lo tiraron con violencia en el baúl del carro de Henry Hill. Pero mientras estaban conduciendo al sitio de entierro elegido, escucharon un golpe aterrador que venía del baúl. Batts todavía estaba vivo. Se detuvieron de inmediato. No llamaron a una ambulancia. Abrieron el baúl. Tommy agarró una pala y Jimmy agarró una palanca de llantas. Terminaron el trabajo brutal justo ahí al lado de la carretera oscura. Pero la pesadilla no terminó ahí. Enterraron a Batts en un terreno remoto propiedad de un amigo que manejaba una perrera. 3 meses después, ese amigo vendió el terreno a constructores de viviendas. Burke y De Simón de repente se dieron cuenta de que los equipos de construcción inevitablemente desenterrarían el cuerpo. Así que tuvieron que volver. Desenterraron el cadáver descompuesto y espantoso de Billy Batts. Lo volvieron a meter en el baúl y lo aplastaron en un compactador mecánico en un desguace en Nueva Jersey. Esto no era un negocio. Esto era una pesadilla de proporciones asombrosas. Y era un secreto que colgaba sobre toda la cuadrilla como una guillotina lista. Habían matado a un hombre hecho de la familia Gambino. Si alguien, en cualquier lugar, se enteraba, estaban todos muertos al instante. Pero Tommy De Simón no podía parar. Su violencia era una adicción patológica. La película muestra la infame escena donde le disparan a un joven llamado Spider en el pie por olvidar un pedido de bebida, y luego lo mata sin piedad más tarde por decirle que se fuera al carajo. Eso de verdad pasó, en todo su detalle asqueroso. Michael Spider Gianco era un mesero humilde en un juego de cartas clandestino. Olvidó una bebida. Tommy le disparó en el muslo. Una semana después, Spider regresó al trabajo con un yeso en la pierna. Tommy comenzó a molestarlo agresivamente, ordenándole repetidamente que bailara. Spider, en un momento de extraordinaria y valiente rebeldía, le dijo a Tommy que se fuera a la mierda. La sala se quedó completamente en silencio. Jimmy Burke comenzó a reír diciendo: «Bien por ti, Spider». Pero Tommy no se rió. Le disparó a Spider 3 veces en el pecho, matándolo al instante. Jimmy Burke estaba absolutamente furioso, no porque un joven estuviera muerto, sino porque ahora tenían que cavar otro hueco nuevo en el sótano. Enterraron a Spider justo ahí bajo las tablas del piso de Robert's Lounge. Para Paul Vario, Tommy De Simón se estaba transformando rápidamente en una carga masiva e incontrolable. Estaba matando civiles sin sentido. Estaba matando hombres hechos poderosos. Estaba violando mujeres, incluyendo supuestamente un intento de violación a la esposa de Henry Hill, Karen. Estaba peligrosamente, terriblemente fuera de control. Para 1979, la factura inevitable por la violencia imprudente de Tommy finalmente llegó. La familia Gambino descubrió la verdad sobre Billy Batts. También descubrieron que Tommy había matado por separado a otro de sus asociados, Ronald Foxy Gerot. Exigieron justicia inmediata y absoluta. Paul Vario se enfrentó a una elección crítica. Podía empezar una guerra para proteger a Tommy, su músculo, o podía entregarlo en silencio. Vario, el frío y último pragmático, eligió lo último. Le dio la noticia que Tommy había estado anhelando toda su vida. Finalmente iba a ser hecho. Tommy se vistió con mucho cuidado. Se puso su traje más caro. Creía que iba a una ceremonia para convertirse en un capitán poderoso. Su madre, radiante de orgullo, incluso le empacó una pequeña maleta para el viaje de celebración. El hombre que lo recogió fue Bruno Facciolo, un conocido sicario lucchese, pero el hombre que se sentó a su lado, el hombre que aseguraría que Tommy caminara hacia su ejecución, fue Peter Vario, el propio hijo de Paul Vario.
Paul Vario envió a su propia carne y sangre a acompañar personalmente a su protegido, a la muerte. Tommy DeSimone fue llevado a una casa, muy probablemente en el Bronx. Nunca salió. Su cuerpo nunca fue recuperado. Algunas versiones sugieren que fue tirado al océano. Otras dicen que fue enterrado en un cementerio de la mafia, aislado en la frontera de Queens. El tipo gracioso se había ido. El músculo imprudente estaba muerto. Y ahora Jimmy Burke estaba completamente solo, salvajemente paranoico y peligrosamente desesperado. La cuadrilla Vario se estaba quebrando de forma activa. Y justo cuando las paredes se estaban cerrando sin remedio, la oportunidad más grande y tentadora de sus vidas criminales aterrizó directamente en sus regazos. Un soplo secreto sobre una bodega en el JFK, una sala de alta seguridad llena de efectivo imposible de rastrear. El atraco a Lufthansa estaba a punto de comenzar, y sería el principio del fin inevitable para absolutamente todos los involucrados. El 11 de diciembre de 1978, exactamente a las 3 de la fría mañana, una camioneta negra Ford Econoline se detuvo en silencio en el edificio 261 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Adentro iban 6 tipos, con sus caras escondidas por pasamontañas y sus manos agarrando armas pesadas. No asaltaron el edificio gritando. No dispararon a las luces exteriores de forma dramática. Cortaron en silencio un solo candado en una cerca de eslabones y entraron por una puerta lateral. Este fue el atraco a Lufthansa. En la película Goodfellas se desarrolla como un montaje caótico y emocionante de euforia y plata cayendo en cascada. En la cruda realidad fue una operación quirúrgica súper eficiente de 64 minutos que cambió fundamentalmente la historia del crimen organizado estadounidense para siempre. El plan no había sido tramado al azar en un restaurante sobre un tinto. Fue autorizado desde arriba. Jimmy Burke, el brillante cerebro en la calle, había llamado a Paul Vario, que estaba pasando el invierno en Florida. Vario dio luz verde al instante. Reconoció de inmediato el potencial de un golpe que podría alimentar a toda la familia por una década completa. Le dio instrucciones explícitas a Burke de supervisar toda la operación personalmente, asegurando que su parte, el importantísimo corte del jefe, estuviera absolutamente segura. La información interna crucial vino de un supervisor de carga desesperado de Lufthansa llamado Louis Werner. Werner estaba ahogándose en $20.000 de deuda de juego con un corredor de apuestas llamado Martin Krugman. Para limpiar su cuenta que se acumulaba rápidamente, Werner sapeó a su empleador. Le dijo a Krugman que millones de dólares en moneda estadounidense imposible de rastrear, volada directamente desde Alemania Occidental, estaba sentada sin seguridad en una bóveda de alta seguridad durante el fin de semana. Cuando la cuadrilla entró con éxito en la terminal, acorralaron al personal nocturno uno por uno. Golpearon con la pistola a algunos empleados rápidamente para establecer un dominio y terror total, pero no dispararon un solo tiro. Obligaron al aterrorizado gerente de turno, Rudy Erich, a desactivar las alarmas silenciosas y abrir la bóveda principal. Adentro, descubrieron exactamente lo que Werner había prometido, y mucho más. 72 cajas densas de efectivo estaban apiladas en el piso. Le tomó a la cuadrilla más de 30 minutos agonizantes solo cargar la pesada camioneta. Para cuando se fueron manejando a las 4:16 de la mañana, estaban cargando $5 millones en efectivo y casi $900.000 en joyas de alto valor. En la plata ajustada por la inflación de hoy, ese botín está valorado conservadoramente en aproximadamente $28 millones. Fue, en ese momento,
el robo de efectivo más grande en la historia de los Estados Unidos. Pero incluso mientras la camioneta se desvanecía en la oscuridad opresiva de Queens, la celebración ya estaba comenzando a morirse. Jimmy Burke no estaba de fiesta. Estaba frío, calculando. Se dio cuenta casi de inmediato de que un golpe de este tamaño catastrófico inevitablemente traería el peso aplastante y total del FBI. Cada solo agente federal en Nueva York sería movilizado y estaría buscando ese dinero. El lento y sangriento desmoronamiento de la cuadrilla comenzó antes de que el sol hubiera salido por completo. El primer error, catastrófico, fue la camioneta misma. El trabajo crítico de desechar meticulosamente el vehículo de escape había sido asignado a Parnell Staggs Edwards, un músico de blues y un asociado poco confiable de la cuadrilla. Sus órdenes habían sido simples y absolutas: conducir la camioneta a un desguace en Nueva Jersey y hacer que la aplastaran inmediatamente en un cubo denso de chatarra. Staggs no siguió las órdenes. En cambio, se drogó y condujo la camioneta al apartamento de su novia en Brooklyn. La parqueó descuidadamente justo enfrente de un hidrante de incendios, en una zona de no parqueo muy visible. 2 días después, la policía local encontró la camioneta. Era una mina de oro de evidencia. Encontraron huellas dactilares frescas. Encontraron una huella de bota embarrada que coincidía perfectamente con un par de zapatos distintivos, propiedad de un asociado. El FBI ahora tenía una línea directa y rastreable que conducía directamente al corazón de la cuadrilla. Cuando Paul Vario escuchó la noticia sobre la camioneta, la orden fue dada al instante y sin dudarlo. Staggs tenía que irse. El 18 de diciembre, solo una semana después del robo exitoso, 2 pistoleros entraron al apartamento de Staggs. No le permitieron tocar una canción final en su guitarra, como sugiere la leyenda perdurable. Le dispararon 5 veces en la cabeza y el pecho. Su cuerpo fue dejado intencionalmente para que la policía lo encontrara. Un mensaje sombrío e innegable de que la violenta limpieza ya había comenzado. Pero la paranoia insidiosa se estaba esparciendo como un virus agresivo. Jimmy Burke sabía que cada persona que sabía un detalle sobre el atraco era un testigo potencial. Y a diferencia de Staggs, que era simplemente un inútil, otros se estaban volviendo peligrosamente, abiertamente, codiciosos. Burke había ordenado explícitamente a toda la cuadrilla que no gastara nada del dinero. No compren nada, les había advertido. No llamen la atención en absoluto. No escucharon. Casi de inmediato, Luis Cafora, un mafioso gordo y llamativo que había ayudado a mover el dinero, compró un Cadillac rosado nuevo y llamativo para su esposa. Lo manejó por el barrio, parqueándolo de forma evidente enfrente de los clubes sociales, prácticamente rogándole al FBI que lo chimara. Martin Krugman, el corredor de apuestas que usaba peluca y que originalmente había proporcionado el soplo crucial, comenzó a exigir agresivamente su parte de $500,000. Acosaba a Burke a diario, gritando por teléfono que quería su plata en ese mismo momento. Burke hizo un cálculo simple. Podía pagarle a Krugman $500,000, o podía pagar por una sola bala, que costaba unos 50 centavos. El 6 de enero de 1979, Krugman simplemente desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Luis Cafora y su esposa desaparecieron en marzo. Los asesinatos de Lufthansa estaban en pleno apogeo. En los meses inmediatamente posteriores al atraco, al menos 9 personas directa o indirectamente conectadas con el robo fueron ejecutadas sistemática y violentamente. Paul Vario observó la carnicería sangrienta desde las sombras.
ya había recibido de forma segura su parte del botín, un estimado de $450.000, entregado personalmente por su hijo Peter. Estaba a salvo, aislado por capas de silencio y distancia. Pero sabía, con certeza mortal, que Jimmy Burke estaba perdiendo rápidamente todo el control. La matanza sin sentido no los estaba manteniendo a salvo. De hecho, estaba atrayendo exponencialmente más atención. El FBI ahora estaba observando absolutamente a todos. Estaban sentados en carros sin marcar afuera de Roberts Lounge. Estaban volando helicópteros sobre el desguace en Canarsie. Y justo en medio de esta escalada de baño de sangre, Henry Hill fue forzado a ver a sus amigos morir uno por uno. Lentamente se dio cuenta de que Jimmy Burke no estaba limpiando la casa para proteger a la cuadrilla. Estaba limpiando la casa sistemáticamente para quedarse con toda la plata para sí mismo. El atraco a Lufthansa se suponía que había sido el fondo de jubilación glorioso para la cuadrilla Vario. En cambio, se convirtió al instante en su cementerio masivo. El dinero estaba fundamentalmente maldito. Y el tipo que finalmente derrumbaría toda la estructura no era un policía dedicado o un gángster rival. Era el hombre que Paul Vario había tratado como un hijo adoptivo. El hombre que ahora se estaba dando cuenta, con una certeza espeluznante, de que era el siguiente en la lista de asesinatos en rápida expansión de Jimmy Burke. El silencio absoluto estaba a punto de romperse para siempre. Para 1980, el silencio sobre el que Paul Vario había construido meticulosamente su vasto imperio era ensordecedor, pero ya no era el silencio de la omertá disciplinada. Era el silencio final e ineludible de un cementerio. Jimmy Burke estaba eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera vincularlo al atraco a Lufthansa. El recuento de cuerpos estaba aumentando rápidamente y la paranoia era absoluta, consumiéndolo todo. Entonces, el 27 de abril de 1980, cayó el martillo inevitable. Henry Hill fue chimado por cargos serios de narcóticos. En la mafia, un arresto por drogas es típicamente una sentencia de muerte. Vario había prohibido estrictamente a su cuadrilla traficar drogas, no por algún sentido de moralidad, sino porque inevitablemente atraía calor federal no deseado. Henry conocía las reglas rígidas. También sabía con certeza escalofriante que Jimmy Burke ya estaba planeando activamente matarlo para mantener la investigación de Lufthansa tranquila y contenida. Agentes federales le pusieron a Henry una cinta grabada en secreto de Burke, discutiendo fríamente la necesidad de eliminarlo. Enfrentado a la elección cruda e imposible entre una sentencia de prisión de 25 años o una bala en la nuca de su mejor amigo, Henry Hill tomó la decisión irreversible que destruiría por completo a la cuadrilla Vario para siempre. Se convirtió en un informante del FBI. El testimonio de Hill fue devastador y completo. No solo derribó a unos pocos soldados, decapitó efectivamente a toda la organización. Su evidencia, finalmente, condujo a 50 condenas federales. Paul Vario, el fantasma de un hombre que nunca usó un teléfono y nunca firmó un papel, fue finalmente acorralado. En 1984, fue condenado por conspirar para defraudar al gobierno federal para que Hill fuera liberado de una sentencia de prisión anterior. Un año después, fue golpeado con cargos masivos de extorsión por su control absoluto de los sindicatos de carga aérea en el JFK. El jefe intocable fue sentenciado a 10 años en prisión federal. El aeropuerto estaba, para él, permanentemente cerrado por negocios. La película Goodfellas termina famosamente con Henry Hill viviendo en el exilio suburbano, quejándose molesto por los fideos de huevo y el ketchup. Deja los destinos finales de los otros hombres como notas a pie de página despectivas.
pero sus finales en la vida real fueron mucho más sombríos de lo que cualquier escena de película podría capturar. Paul Vario no murió en una gloriosa lluvia de balas o en una amorosa cena familiar. Murió como el recluso número 16.500-053 en la Institución Correccional Federal en Fort Worth, Texas, el 3 de mayo de 1988, 2 años completos antes de que Goodfellas hiciera famoso a su yo ficticio. Paul Vario murió de insuficiencia respiratoria causada por cáncer de pulmón avanzado. Tenía 73 años. Murió completamente solo, a 1500 millas de las calles de Brooklyn que una vez había gobernado con mano de hierro. Nunca vio a Paul Sorvino interpretarlo. Nunca vio al mundo abrazar el mito glamuroso de Polly Cícero. Simplemente dejó de existir, sus pulmones trágicamente llenos de líquido y cáncer. Jimmy Burke lo siguió a la oscuridad ineludible. El hombre que había organizado meticulosamente el robo de efectivo más grande en la historia de Estados Unidos murió en un hospital en Buffalo, Nueva York, en 1996, mientras cumplía una sentencia de por vida. Murió de cáncer de pulmón, al igual que su jefe. Los millones de dólares del atraco a Lufthansa nunca, jamás fueron recuperados. La vasta suma de dinero que Burke había matado violentamente a al menos 9 personas para proteger, simplemente se desvaneció, probablemente gastada en honorarios legales exagerados o completamente perdida en el caos de su arresto final. Pero la verdadera y duradera tragedia del legado Vario no es sobre los hombres que fueron a prisión, es sobre el linaje dañado que quedó atrás. Paul Vario tuvo 3 hijos. Leonard, como sabemos, fue consumido por el fuego y murió en 1973. ¿Pero qué pasó con los otros? Peter Vario, el mayor, sigue siendo el fantasma absoluto de toda esta historia. Él fue el que personalmente acompañó a Tommy DeSimone a su ejecución. Él fue el que recogió la plata colosal de Lufthansa para su padre. Y sin embargo, después de finales de los años 70, Peter Vario desaparece completa e inexplicablemente del registro público. No hay obituario, no hay registro de prisión rastreable, no hay dirección actual. En la era moderna del Internet, donde teóricamente se puede encontrar a todo el mundo, Peter Vario ha logrado lo imposible. Se desvaneció por completo. Si ahora está muerto, viviendo en el programa de protección de testigos, o simplemente viviendo bajo un nuevo nombre, nadie lo sabe. Es el único que verdaderamente siguió la regla final y absoluta de silencio de su padre. Y luego estaba Paul Vario Jr. Él vio con sus propios ojos lo que esa vida le hizo a su padre y a sus hermanos. Vio a Leonard quemarse. Vio a Peter transformarse lentamente en un asesino frío. Así que hizo la única cosa inteligente que un Vario hizo alguna vez. Se fue por completo. Paul Jr. se mudó a Florida y vivió una vida tranquila y anónima durante décadas. No manejaba negocios criminales, horneaba pan y hacía meticulosamente pasta casera para sus adorados nietos. Cuando murió en 2019 a la edad de 81, su obituario no mencionaba la mafia, el atraco a Lufthansa o Goodfellas. Simplemente decía que era un abuelo amado. La cuadrilla Vario ya no existe. El desguace en Canarsie ha sido pavimentado hace mucho tiempo. El bar infame, Robert's Lounge, ahora es un alegre restaurante caribeño. El aeropuerto opera bajo nuevos y estrictos protocolos de seguridad, y los días de sobornos de $50 y control total de la mafia terminaron hace mucho. Paul Vario construyó una máquina diseñada para imprimir plata sin fin y hacer cumplir el silencio absoluto. Al final funcionó demasiado bien. El silencio aplastante se tragó a su esposa, a sus hijos y finalmente a él mismo. Él quería ser un hombre de respeto genuino.
En cambio, se convirtió en un simple personaje de una película, una sombra en una pantalla, cortando ajo por toda la eternidad, mientras el hombre real se pudre en una tumba anónima de Texas, completamente olvidado por todos, excepto por los fantasmas que creó violentamente.